Sí. Sí. Ok. Ok. Listo. Ok. Vamos a ir ya con las últimas diapositivas. Empezando ya con el nuevo tema de encefalopatía hipertensiva, la cual pues va a ser la evolución crónica de la propia hipertensión arterial, va a condicionar una arteriosclerosis difusa en el propio sistema arterial cerebral, lo cual pues va a favorecer los accidentes cerebrovasculares, tipo pues trombótico, ¿no? En una hipertensión no tratada, el 33% de los propios pacientes van a fallecer por un accidente cerebrovascular. Igual, la incidencia de este infarto cerebral es de 5 a 30 veces mayor en sujetos pues, hipertensos que los normotensos, por pues, cuestiones de riesgo. Igual, los infartos cerebrales van a ser pues, múltiples, van a ser sintomáticos, y pues causando, conforme pues, vaya avanzando el tiempo, una demencia de origen vascular. Okay. Vamos a tener una autorregulación. Espérame, la previa. Sí. Que mencionas de los infartos cerebrales múltiples asintomáticos, generalmente son muy pequeñitos. De hecho, le llaman enfermedad multiinfarto. Es la manifestación más común de complicación a largo plazo en los pacientes. Digo, cuando te da un evento vascular cerebral, pues es algo muy grave, ¿no? Y de inmediato te das cuenta. Pero la enfermedad multiinfarto, de hecho, es uno de los diagnósticos diferenciales con la enfermedad de Alzheimer, porque empiezas a tener pérdida de memoria, porque no te da alteraciones motrices agudas, como los eventos vasculares cerebrales, sino te dan alteraciones cognitivas. Pérdida de memoria, pérdida de capacidad de razonamiento, de pensamiento. ¿De acuerdo? Dale. Bueno, vamos también a tener una autorregulación cerebral. Esto pues va a ser denominado gracias a la capacidad intrínseca, en la cual pues va a tener una vasculatura cerebral para pues mantener un equilibrio o un flujo cerebral constante, independientemente de los cambios de presión arterial que se vayan presentando. Esta va a funcionar dentro de ciertos límites, igual conforme pues la presión media de la aorta se va pues elevar por arriba de los límites de mayor a 155 miligramos Milímetros. ¿Mande? Milímetros, no miligramos. Milímetros, perdón. Y de mercurio de presión media, igual la resistencia vascular va a ser vencida por la presión excesiva, y a lo cual pues va a aparecer una hiperperfusión del tejido cerebral, que pues consecuentemente va a dar un edema cerebral. En esto pues se va con esta condición pues se va a caracterizar a la encefalopatía hipertensiva, cuando pues se vence esta autorregulación. Igual, cuando pues ocurre lo contrario, cuando la presión arterial se va a encontrar pues elevada y se va a reducir bruscamente va a ocurrir una vasoconstricción cerebral, la cual pues va a condicionar un esquema cerebral, y esto pues se va a llevar, pues mediante pues se vaya avanzando el tiempo con el esquema cerebral y se vaya prolongando, va a ser causa de un infarto cerebral. Ok, ¿le entendieron a esto? ¿No? Voy a decir Ocaña, ¿eh? Nos lo explica. No le entienden a neuro. Bueno, aquí la onda está así. Imagínense, bueno, no se imaginan. El cráneo es rígido, ¿no? Es hueso, ¿sale? Y para fines prácticos, imagínense que en el cráneo solamente hay 3 tipos de elementos, ¿sí? Sistema nervioso central,
líquido cefalorraquídeo y sangre, ¿de acuerdo? Pero es un hueso, es una cavidad rígida, es como un coco, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso central ya está dentro del cráneo como tal y se necesita una determinada cantidad de líquido cefalorraquídeo. Eso te genera una presión intracraneana y esa presión intracraneana debe de vencerla la sangre para que entre a irrigar al cráneo, ¿sí me entendieron? Entonces, el mismo sistema nervioso central analiza cuál es su presión intracraneal y la presión sanguínea debe ser superior para que la sangre pueda penetrar al sistema nervioso central. ¿Sí quedó claro? Esa es la autorregulación. ¿Sí? ¿Sí estamos? Y luego, esa es una autorregulación que normalmente se da en todos los momentos de la vida. ¿Qué pasa si tienes una gran hipertensión? Como les mencionó ahorita Alfredo, tienes una hiperperfusión cerebral, tienes demasiada perfusión cerebral y puedes provocar edema del sistema nervioso central, ¿sí? Quedamos que era rígido, ¿no? Es como un coco. ¿Qué pasa si si el sistema nervioso central se edematiza? ¿Qué va a condicionar adentro de una cavidad cerrada o semicerrada? Aumenta la presión. Que aumente la presión intracraneal, ¿no? Y de manera refleja, ¿qué debe de pasar con la presión arterial para que te siga dando irrigación cerebral? Debe de aumentar más, ¿no? ¿Sí? Entonces, debemos de ser muy cuidadosos cuando vemos a un paciente con una emergencia hipertensiva, que si se la bajamos súbitamente la presión arterial, ya no va a ser suficiente para penetrar al sistema nervioso central y va a producir vasoespasmo y puede producir isquemia grave e incluso infarto. ¿Sí le entendieron por qué? Porque el sistema nervioso central ya estaba edematizado. Si le bajas súbitamente la presión arterial, ya no puede penetrar la sangre al cerebro y se va a poner isquémico y es cuando vienen los eventos vasculares cerebrales. ¿Sí me explico? O sea, ves a un paciente con manifestaciones neurológicas por hipertensión arterial de 220 sobre 130. O se te antoja bajársela rapidísimo, ¿verdad? Pues no, te la tienes que bajar de manera gradual, no más de un 25%. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de tratamiento debes de ser cuidadoso para no provocarle tú mismo isquemia al cerebro. Y no nada más isquemia, le puedes provocar infarto. Ahora sí ya quedó clara la idea de la autorregulación. ¿Seguros? Ok. ¿Sí quedó claro, Norman, o no? Dale, pues, va. Ok, bueno. Vamos a tener un estrés oxidativo y una disfunción endotelial en la propia hipertensión arterial. Tenemos que el propio óxido nítrico va a provocar algunas acciones fundamentales para la propia función normal del propio endotelio, ya siendo favoreciendo la relajación de las células musculares lisas vasculares, inhibiendo la adhesión y la agregación plaquetaria, modelando la transcripción de diversos genes que involucrados en el proceso inflamatorio dentro de la propia pared vascular, y de esta forma inhibe la propia actividad inflamatoria. Igual como finalmente va a atenuar la generación de la endotelina, que tiene un efecto vasoconstrictor. Bueno, igual, en la hipertensión hipernémica se va a activar el estrés oxidativo, lo cual va a generar una disfunción endotelial y con el propio proceso de la aterogénesis. Una arteriosclerosis, lentamente va a ser, se va a complicar mediante una obstrucción arterial de diversos niveles.
ya sea pues el coronario, en un infarto de miocardio, cerebral, en una trombosis e infarto cerebral, en la aorta terminal, en arterias ilíacas, femorales y pupitres, igual como una pues, insuficiencia arterial periférica, y en arterias mesentéricas, con una pues, angina o una trombosis mesentérica. Y pues tenemos que en un 50% de los pacientes hipertensos no tratados van a fallecer por un infarto del propio pues, miocardio. Muy bien. A ver, ¿da la previa? Sí. Bueno, en condiciones normales, en el endotelio debe de haber secreción de óxido nítrico y es un vasodilatador local, ¿sí? Hace efecto directamente de la célula endotelial a la célula muscular que está debajo de ella, ¿sí? Y se inhibe la producción de endotelina, que hace el efecto contrario, vasoconstricción. El aumento del estrés oxidativo, ¿cuáles condiciones creen que aumenten el estrés oxidativo en general? Obesidad, diabetes, dislipidemia, sedentarismo. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles mejoran y disminuyen la producción de radicales libres? Una buena oxigenación, una buena circulación durante ejercicio, tener disminución de colesterol LDL, ¿sí? Y algo muy importante, si tienes colesterol LDL, trata de que ese colesterol no esté oxidado. Si está oxidado por estrés oxidativo, es un colesterol que se vuelve más aterogénico. ¿De acuerdo? Si se fijan, relacionan mucho el estrés oxidativo con el desarrollo de aterosclerosis. Y obviamente el desarrollo de aterosclerosis con el desarrollo de infartos. Dependiendo de qué región está, pues es un infarto cerebral o es un infarto cardíaco. ¿Sí queda la idea clara? ¿Algún medicamento que conozcan que mejore el estrés oxidativo? Esto es un concepto muy teórico, ¿eh? Pero se supone que hay un medicamento que es un beta bloqueador moderno que aumenta la producción de óxido nítrico, ¿sí? Entonces, ese beta bloqueador sería muy conveniente usarlo en los pacientes con cardiopatía isquémica, ¿sí? El nombre de ese beta bloqueador ya se los había mencionado en el tema de insuficiencia cardíaca, es el nebivolol, ¿vale? Ahora que veamos con Cristel el tema de tratamiento de hipertensión, cuando veamos el tratamiento a través de beta bloqueadores, pues le vamos a dar preferencia al nebivolol. ¿Sí? ¿Se quedó? Dale, Alfredo. Sí. Bueno, igual, ya siguiendo el tema, como pues, usted había dicho, también tiene pues, la arteriosclerosis, también pues lo acompaña, ya que pues eso es un proceso patológico que va a endurecer las arterias y las va a dilatar. Igual, ¿Y aquí dice, doctor, la propia pues, hipertensión arterial va a favorecer la formación de un aneurisma aórtico. O en el propio pues, polígono de Willis, que pues, se va a complicar con una ruptura de la propia íntima arterial. Y esto pues, va a favorecer a la disección cuando la propia presión intravascular va a estar muy, muy elevada. La propia pues, arteriosclerosis va a ser causa de una hipertensión sistólica. El endurecimiento arterial va a disminuir la distensibilidad aórtica, pues va a llegar a convertir en un tubo rígido, por lo cual pues el ingreso de la sangre a este vaso, durante la propia sístole, va a elevar significativamente la presión. ¿Y aquí dice, doctor, ese paciente? Las propias resistencias periféricas, van a ser normales, la presión diastólica se va a mantener en 7.345.
ya se le pagó ahí. Bueno, y ya con las últimas diapositivas, el cuadro clínico, pues para esto es importante pues la historia clínica, ya que pues esta va a proveer de muchos datos, en la cual pues van a ser de gran importancia, tanto para el diagnóstico, tanto como para el origen, ya sea pues esencial o secundaria. Y pues verificar si existe presencia de daño en órganos blancos. Esto pues va a ser piedra angular igual para diagnosticarlo con el uso apropiado de estudios de laboratorio y gabinete, culminando ya en el tratamiento pues, de cada paciente. Para esto pues es importante tener una interrogatorio. Es igual importante pues saber los antecedentes familiares de la propia pues hipertensión arterial. Sí, pues de forma esencial, de la propia pues, enfermedad tiene un factor hereditario muy marcado. Si es menor de 30 años y no tiene historia familiar, se debe de sospechar de una forma secundaria del propio pues, padecimiento. Igual, antecedentes personales, ya sea pues, la hematuria o la escarlatina en la propia pues, infancia, van a pertenecer a cuadros de glomerulonefritis. O sea, pues antecedentes de síntomas urinarios bajos, de propia repetición, ya sea disuria, polacuria, necturia, etcétera, van a pues proveer pues una orientación al propio pues, diagnóstico de pielonefritis crónica, igual como unos antecedentes de crisis agudas de gota llamada podagra, va a orientar al propio pues diagnóstico pues, trastorno metabólico. Y pues la diabetes mellitus de larga evolución, en los antecedentes familiares o personales de riñones poliquísticos o una nefropatía. Bueno, también es importante pues conocer el padecimiento actual, ya sea por si la hipertensión en pacientes jóvenes, llamándose pacientes jóvenes menores de 30 años, sospechar una hipertensión secundaria, una pues estenosis de la arteria renal congénita, arteritis diseminada inespecífica o una coartación de la aorta. También es importante pues enfatizar que la propia pues hipertensión en sí no da síntomas a no ser que las cifras se encuentren pues muy elevadas, extremadamente, que pues puedan aparecer en paroxismos o una de sus pues complicaciones ya sea por edema pulmonar, accidentes vasculares cerebrales, etcétera. Aunque la mayoría de veces esto se va a encontrar en pues exámenes rutinarios, o sea, como no se va a encontrar pues normal, en una de esas visitas del doctor, se va a sospechar de un diagnóstico, porque pues la persona lo van a traer de diferente pues problema y ya de ahí en la propia consulta se va a sospechar y ya luego se va a diagnosticar. La mayor parte de las veces así se hace el diagnóstico. Van por otra cosa a consulta y encuentras que está hipertenso. Muy bien, dale. Ok. Bueno, igual tenemos que tener en cuenta que la astenia y la propia pues, debilidad muscular, como las lipotimias o un síncope, van a ser pues, manifestaciones que deben sugerir a una hipocalemia, ya sea con arritmias graves, que esto pues, va a ser componente habitual de un aldosteronismo primario. En el propio pues, interrogatorio se debe buscar la presencia de crisis caracterizadas por diaforesis, por las propias pues, unas palpitaciones, el propio pues, nerviosismo, una cefalea, lo que pues va a aparecer por pues, paroxismos, lo cual pues puede corresponder a descargas intermitentes de las propias pues las catecolaminas, ya sea por un feocromocitoma. En este doctor es como sería como, o sea, en sí, eso no lo entendí. Ok. Cuando tú tienes un feocromocitoma, es un tumor que está localizado en la glándula suprarrenal y tiene en el interior del tumor una gran cantidad de adrenalina y noradrenalina.
Cuando este tumor es estimulado, secreta la adrenalina y noradrenalina de manera masiva a la circulación. Entonces te llega un gran estímulo adrenérgico que te provoca taquicardia, te provoca hipertensión de inicio súbito, te provoca mucha ruborización e inclusive te provoca angustia, ¿sí? Como si tuvieras una gran descarga adrenérgica, ¿sale? Bueno, para que eso suceda, generalmente se requiere un estímulo. A veces los estímulos son infecciones, traumatismos, dolor, etc. Pero como es de manera paroxística que se secreta la adrenalina, llega un momento en que se termina la adrenalina y se disminuye la presión arterial. Inclusive en algunas personas son confundidos con ataques de pánico. ¿Sí me explico? Y es episódico porque no siempre estás secretando adrenalina, por lo tanto no siempre estás hipertenso. ¿Sí, sí quedó clara la idea? Sí, sí, sí. ¿Todos? Sí. Ok, Bueno, dale. sigo. Pues también es importante pues a la propia pues exploración física que le vamos a pues, llevar a cabo con el propio paciente, llevar a cabo pues verificar la validez de las propias mucosas y tegumentos. Ya sea pues se traduce esta pues a una anemia, comúnmente en nefropatía crónica, ya sea pues complicada con una insuficiencia renal. También es importante la búsqueda de soplos arteriales, ya sea pues el soplo sistólico o continuo en la espalda, se llevará pues a sospechar de una cortación aórtica, soplo sistólico en carótidas o subclavia, especialmente en ausencia de alguno de los pulsos radiales, sospechar de una arteritis de Takayasu, soplo sistólico continuo en abdomen alto o en regiones lumbares, pues no llevará nada a sospechar de una estenosis de arteria renal. Igual, los pulsos arteriales, ya sea en ausencia de algunos de estos pulsos periféricos, sugieren una arteritis de Takayasu. La ausencia de pulsos femorales sugiere una coartación de la aorta, especialmente si hay un soplo interescapulovertebral. Igual, un examen de ojo, ya sea para la búsqueda de una retinopatía hipertensiva en relación por una antigüedad y pues, a la propia pues, gravedad que se presente. Los signos clínicos de una hipertrofia ventricular izquierda, ya sea pues el lápiz con una localización normal, ya sea para la ausencia de una cardiomegalia, pero con un levantamiento sistólico sostenido, llamado pues, sobrecarga sistólica, en decúbito dorsal o en posición de pachón. Frecuentemente, un cuarto ruido palpable, la presencia de levantamiento sistólico sostenido, la cual pues, se va a traducir en una hipertrofia ventricular izquierda. Y el cuarto ruido, a una disminución de la propia distensibilidad ventricular por la misma hipertrofia. Se va a manifestar. Esto sí lo entendieron, ¿verdad? O sea, la hipertensión le provoca un aumento en la poscarga, el ventrículo se defiende teniendo una hipertrofia para compensar la presión alta, ¿no? Es la forma natural de responder al corazón por tener el estímulo de la hipertensión sostenida. ¿Sí, sí queda? Entonces, esos signos de hipertensión tú los puedes buscar en la exploración física, los puedes buscar en el electrocardiograma o en el ecocardiograma. ¿Sí? Son consecuencias de estar con la hipertensión. Entonces, ¿qué consecuencia tienes a largo plazo en el ventrículo? Hipertrofia. ¿Vale? Sí. Muy bien, dale. Ok. También un soplo sistólico aórtico de tipo expulsivo con un acme temprano en pacientes ancianos. Se va a escuchar mejor en el propio apex. Se va a traducir a una esclerosis aórtica y se va a presentar una proporción muy alta, en un 45% del propio hipertenso crónico. Un segundo ruido, un foco aórtico reforzado y de carácter metálico.
Bueno, signos clínicos de la hipercorticismo, ya sea pues la cara de luna llena, un hirsutismo, perdón, una obesidad centrípeta, una jiba dorsal, y acné, etcétera. Nos van a orientar a una enfermedad de Cush, como causa de la proporción, de la propia hipertensión. Igual hay que tener, hay que hacer una búsqueda en TOFOS de las regiones pararticulares que van a establecer un diagnóstico de gota, presencia de signos de virilización, hirsutismo, una distribución masculoide de la grasa corporal, y los trastornos mentales, una oligomenorrea, periodos de amenorrea. En una mujer joven con hipertensión se debe de sospechar por un síndrome adrenogenital. Igual la presencia de obesidad abdominal, ya sea pues, de la cintura mayor de 94 centímetros en el hombre y 80 centímetros en la mujer, debe de orientarse a una presencia de pues, un síndrome metabólico. Los estudios de laboratorio y gabinete, en la propia pues, química sanguínea, vamos a investigar sobre una insuficiencia renal probable a consecuencia de una nefropatía primaria, ya sea una glomerulonefritis crónica, una nefropatía diabética o una pielonefritis crónica o de daño renal hipertensivo, ya sea por nefropatía hipertensiva y es manifestada por una elevación de la urea y de la propia creatinina. Una hiperuricemia va a ser pues, demostrada por presencia de la propia gota, la posibilidad de una nefropatía gotosa o el uso de diuréticos, la hiperglucemia ligera, ya sea de 111 a 126 miligramos por ciento, va a ser pues manifestación de la... No, es miligramos por decilitro. Y de hecho ya no es 111 a 126, ya es desde 101 hasta 125. 126 ya es diabetes. Igual, pues va a ser manifestación de resistencia a la insulina, la cual pues, puede ser debida al propio pues, síndrome metabólico, si es mayor de 145 miligramos por decilitro. La glucemia, la posibilidad de diabetes mellitus, la posibilidad de diabetes mellitus va a ser muy alta. Ok. ¿Se acuerdan cuando vimos, ya vimos con ustedes lo de síndrome metabólico, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el síndrome metabólico también tiene que ver con los islotes de Langerhans, alteraciones en la secreción de insulina y cifras de hiperglucemia. Pero la clasificación es si tienes glucosa en cualquier momento mayor de 200, ya eres diabético. ¿Sí? Ya eres diabético. Si tienes glucosa en ayuno arriba de 126, ya eres diabético. ¿Sí? Con un ayuno mínimo de 10 horas, 12 horas idealmente. ¿Sale? Si tienes glucosa menor de 100 en ayuno, eres normal. Y si tienes glucosa entre 100 y 125, es hiperglucemia en ayuno. Todavía no puedes hacer el diagnóstico de diabetes. Entonces haces una prueba especial que se llama curva de tolerancia a la glucosa y ahí valorarás si ese paciente es normal o es diabético o queda como intolerante a la glucosa. ¿Por qué es importante? Porque la asociación de diabetes con hipertensión y con dislipidemia aumenta muchísimo la posibilidad de aterosclerosis. Por eso es muy importante que hagas la medición de este valor y sepas cuáles son los niveles de corte y los valores normales. ¿De acuerdo? Entonces los valores ya cambiaron. ¿Sí? Lo normal es hasta 100. Y el diagnóstico de diabetes se establece de 126 para arriba, con
datos de glucosa en ayuno. Y en cualquier momento del día, arriba de 200 ya te consideras diabético. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Dale, Alfredo. Sí. Igual, en la propia pues, biometría hemática, va a ser pues, la búsqueda de la anemia como manifestación de una pues, insuficiencia renal crónica o de hiperglobulinemia como causa de pues, hipertensión secundaria. En electrolitos, la presencia de hipocalemia plasmática pues, va a ser pues, menor de 3.4 miliequivalentes. Sugiere un diagnóstico de aldosteronismo, la presencia igual de hipercalemia mayor de 5.5 miliequivalentes es acompañante frecuente de una insuficiencia renal crónica. La hipocalemia va a ser acompañada de una hiperfosfatemia, que es acompañante casi obligada de la propia pues, insuficiencia renal crónica, y una hipercalemia con hipofosfatemia establece el diagnóstico de un hiperparatiroidismo. El diagnóstico de esto va a ser pues, de importancia gracias por la posibilidad de la nefrocalcinosis o de litiasis urinaria con pielonefritis crónica, que puede ser pues, causada gracias a la hipertensión arterial. Okay. Bueno, el equilibrio ácido básico en la acidosis metabólica va a ser pues una alteración frecuente en insuficiencia renal crónica. La alcalosis metabólica es una alteración común en el aldosteronismo primario. El ego o examen general de orina, una hipostenururia persistente, pues, ya sea pues, daño tubular, una piosis en sedimento urinario, una posibilidad de infección urinaria, un cilindros hialinos, un daño tubular, cilindros granulosos, un daño glomerular y una albuminuria. Es cuando de 30 a 300 miligramos por decilitro, la microalbuminuria va a indicar una disfunción endotelial. Esto pues, va a ser mayor riesgo de infarto del propio miocardio y va a ser por muerte de origen cardiovascular. Cuando es más de 300 miligramos por decilitro va a indicar un daño renal, ya sea una nefropatía hipertensiva o diabética. Bueno, lípidos plasmáticos igual, la presencia de hipertrigliceridemia mayor de 250 miligramos por decilitro va a ser pues, un aumento de las VLDL que sea mayor de 30 miligramos por decilitro, la cual pues va a coincidir con una reducción de las HDL, llevándose pues menor de 35 miligramos por decilitro. Esas van a establecer el diagnóstico de hiperlipidemia aterogénica en un paciente hipertenso que pues, se va a sugerir de síndrome metabólico. En un urocultivo vamos pues, en busca de una infección urinaria cuando hay síntomas de pues, vías urinarias bajas. Las propias catecolaminas y metanefrinas plasmáticas y urinarias, así como la propia cuantificación de ácido vinil mandélico ante una sospecha de ferrocomacetoma. Se va a solicitar un gamagrama con meta-idobencil guanidina, la MIB. Cuando no se demuestre por imagen, y una pues, base de utilidad especial en los tumores localizados fuera de las propias pues, glándulas suprarrenales. En pacientes de edad avanzada, cuando no es posible localizar el propio tumor, se puede administrar alfa bloqueadores, ya sea la prostacina, la doxacicina o el fenoxibenzamina. Y por si se persisten los signos de estimulación beta-adrenérgica, se puede agregar beta bloqueadores. Igual, la determinación de la aldosterona plasmática urinaria, esto pues se va a llevar a cabo en pacientes en quienes hay una evidencia que puede sugerir a un aldosteronismo primario, llamada hipocalemia. Y ya.
No, A ver, dame un segundo, Sandra. A ver, un segundo, Alfredo, no te salgas. sí. Pues, ¿qué? Abelardo, Javier, Cuco y yo y los chavos. No sé si vaya a ir Eric, Sí, no sé si vaya a ir Eric, que yo creo que no, yo creo que no vaya. Porque, pues, si Cuco apenas deja que me acerque. Si se acerca otro, le va a tirar una mordida. Y menos como anda ahorita. La manito, ayer no vino el seguro. Pues se contracturó la espalda. Pues es que se les pasa la mano. No se No, es que ¿sabes qué? Está loquito. Como no vino aquí el viernes, vendió un chorro de casas el jueves y se fue bien tarde el seguro. No, está malito este hombre. Entonces, sí, o sea, te digo en buena onda, o sea, si va ahorita Eric y se pone un bandido y todo, eh, ¿sale? Sí, pues para mí sí, porque si no ya no me dan de cenar ahí en la casa. Se cierra la cocina económica y se chingó esa marrepa. Sí, exactamente. Dale, pues, órale, bye. A ver, todos en pantalla. Bueno, ya vieron que son un chorro de opciones de laboratorio, ¿no? Fíjense bien, las opciones normales, lo común que vamos a solicitar en un paciente en el que la principal sospecha sea hipertensión arterial esencial, son estos laboratorios que les voy a mencionar y vamos a comentar el fundamento, ¿de acuerdo? Biometría hemática completa. ¿Sí quedó? Química sanguínea que incluya glucosa, urea, creatinina y ácido úrico. Perfil de lípidos que incluya colesterol, triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL y colesterol VLDL. Electrolitos séricos que incluya sodio, potasio y cloro. Y examen general de orina. ¿Sale? Son nada más 5. ¿Ok? Ahí va el fundamento. ¿Por qué vamos a pedir una química sanguínea que incluya glucosa para hacer diagnóstico o no de hiperglucemia o diabetes? ¿Sale? ¿Por qué la creatinina y la urea para valorar la función renal? ¿Por qué el ácido úrico para valorar la posible presencia de síndrome metabólico? ¿Sí quedamos? ¿Sí se acuerdan de síndrome metabólico, no? Sí. Obesidad, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia e hipertensión. ¿Ok? ¿Por qué el perfil de lípidos? Pues para valorar si hay dislipidemia o no. ¿Cuál es la dislipidemia más peligrosa? Colesterol LDL elevado, que es el colesterol malo, y colesterol HDL bajo, que es el colesterol protector. ¿Sí? Que de hecho es el perfil más común en la población mexicana, junto con elevación de triglicéridos. Electrolitos, sodio, potasio y cloro, ¿sí? Si tenemos alteraciones importantes en el potasio, pensaremos ya en aldosteronismo y esas cosas. El examen general de orina, ¿para qué? Pues para ver si está tirando proteínas o no. Si ¿se acuerdan cuando dijimos de la disfunción glomerular en la hipertensión? ¿Cómo tiraba albúmina? Sí. ¿Sí quedó clara la idea?
Y la biometría hemática, pues es un examen que debemos de hacer de rutina, ¿no? Y también para valorar la hemoglobina, porque si tenemos hemoglobina baja y función renal alterada, quiere decir que el paciente ya está en falla renal crónica. Todos los otros laboratorios son exámenes especiales que se van a pedir en caso de sospecha de hipertensión arterial secundaria. ¿De acuerdo? Si tienes sospecha de un feocromocitoma, vas a pedir metanefrinas, vas a pedir ácido vanillín mandélico. Si tienes sospecha de aldosteronismo primario, vas a pedir aldosterona en sangre. Si tienes sospecha de una enfermedad de Addison, pues vas a basarte también en el potasio. Si tienes sospecha de síndrome de Cushing, vas a pedir niveles de cortisol. ¿Sí me explico? ¿Sí les quedó claro? O sea, no debes de pedir tantísimos laboratorios, porque si no se vuelve algo muy costoso. ¿Sí queda claro? Sí. Esos 5 exámenes son básicos nada más. ¿Vale? De ahí sales dislipidémico, te llevas una estatina. De ahí sales diabético, te llevas metformina y el tratamiento de la hipertensión. ¿Por qué? Porque entre más rápido controles esos 3, más disminuye la posibilidad de ateroesclerosis y de complicaciones a largo plazo que ya mencionó ahorita Alfredo. ¿Seguros que todo claro? Sí. ¿Eh? Sí. No han mejorado su capacidad de mentir. Primer requisito para que te crean una mentira, créetela tú, ¿no? ¿Le entendieron? Sí, doctor, claro, por supuesto. ¿Alguna duda? No, ninguna, ¿cómo cree? Jamás. Pero se me quedan viendo con una cara. Pero bueno, vamos a pensar que sí le entendieron. Cristel, ¿dónde estás? Aquí, ¿Cuántas diapositivas son tu presentación? son 50. Oh, sí, más o menos. Pero tienen muy poquito texto. 50. Ujú. Ok. Bueno, pues mañana empezamos. Después de ti, ¿quién sigue, Cristel? Sigo yo, doctor, con aterosclerosis. Irene. Ajá. Porque lo tuyo de Cristel es puro tratamiento, ¿no? Lo mío sí es tratamiento. Ese nos vamos a ir rapidísimo. Prácticamente vamos a ir viendo cuál familia y de ahí les voy a decir cuáles son los más comunes, como lo hicimos en insuficiencia cardíaca. ¿Sale? Porque luego vienen un chorro de medicamentos que ni siquiera hay en el país México, pues. ¿Sale? Bueno, chicos, nos vemos Entonces mañana pues. sí tendríamos clase nosotros. Ay, que mañana es su puente, loco. ¿Verdad? Ya no hay moral, no irán. No, pues en la tarde sí, ¿no? Por lo menos. Digo, si es que no hay una urgencia aquí como acostumbran. Sí. ¿Sí o no? Digo, para no Sí. desmañanarlos a las 7 de la madrugada. Nos vemos a las 6, ¿no? Sí. ¿Vale? Órale, pues. Cuídense. A ver, ¿saben por lo menos qué se celebra mañana? Lo de la Digo, batalla. aparte del puente y no tener clases, ¿ve? La batalla. La batalla de Puebla. La batalla de Puebla en contra de, Francia. por lo menos tienen mi idea. Dale. Órale, pues. Entonces, sí, nos vemos mañana. ¿Vale? Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana.